Bien, pasamos ya al tercer bloque de esta, digamos, de esta primera sesión, con lo cual terminamos lo de hoy. Estamos viendo la axiomatización de las matemáticas, acordaos, forma parte de este proceso de formalización. Utilizamos un lenguaje simbólico, vemos cuáles son los axiomas, de los axiomas sacamos una serie de consecuencias, pero claro, ahora el problema está. Dado que no hay, por así decir, axiomas absolutos, ¿con cuál me quedo? ¿Cómo hago aquí para ver si una teoría realmente es coherente o no? Tengo que analizar una teoría en un lenguaje, pero ¿qué lenguaje voy a utilizar? Bien, el matemático que trató más cosas de estas y que fue muy importante para la lógica fue David Hilbert, alemán, que tiene tres grandes aportaciones que vamos a explicar ahora y que aquí realmente están en el fondo todos los problemas que nos van a ir saliendo. Su primera gran obra era Fundamentos de la Geometría. Y aquí lo que hace es que sigue con el proceso de axiomatización de la geometría y formaliza la geometría euclídea, o sea, la geometría clásica de Euclides, pues la expresa conforme a conforme a todo lo que hemos dicho de los símbolos, los axiomas, etc. Entonces, ¿qué es lo que descubre Hilbert? Pues llega a una conclusión muy interesante. Dice, si tú tomas la geometría de Euclides y la reduces a una serie de axiomas, resulta que esta geometría, o sea, la consistencia de esta geometría se puede reducir a la consistencia de la aritmética formalizada por Peano. Peano era un matemático italiano que había tomado la aritmética normal, o sea, lo de la que utilizas para comprar el pan o para hacer la compra, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, la había reducido a una serie de axiomas. Los axiomas de Peano los tenéis también, los veremos más adelante, los tenéis también en el libro. Si buscáis axiomas de Peano, los sistemas axiomáticos, esperad, porque el que lo quiera ver, esperad que vaya reduciendo aquí, estaba al final de la última parte. Los axiomas de Peano, el que los quiera ver, los tiene aquí. Lógica de clases, esperad. Definición formalizada de teoremas, teorías de primer orden. Definición formalizada no va a salir ahora. Aquí está. Otros sistemas formales. Aquí tenéis el tema de lo de Peano. Lo podéis consultar aquí. Peano Arithmetics. Aquí están los axiomas de Peano, el que los quiera ver. Pero vamos a dejar ahora a Peano tranquilo. Simplemente lo que hizo Hilbert fue, esperad que vaya otra vez aquí. Ay, no me lo des. Ya digo, lo primero que hizo Riemann es darse cuenta, muy bien, yo tomo la geometría de Euclides y la geometría de Euclides es consistente, yo la he reducido a símbolos, la he reducido a axiomas, he visto cómo deduzco ahí, y tiene la misma consistencia que la aritmética formalizada de Peano. O sea, si la aritmética formalizada de Peano es consistente, la geometría de Euclides es consistente. O sea, he utilizado la aritmética formalizada de Peano como lenguaje para analizar la geometría formalizada de Euclides. Con lo cual, diríamos, llevamos todo a la aritmética. Ahora, el problema está, y sí, esto es estupendo, la geometría de Euclides es consistente si lo es la aritmética de Peano, pero ¿cómo sé yo si la aritmética de Peano es consistente o no? Pues bien, aquí Hilbert sigue con más aportaciones y nos explica que para analizar una teoría tú tienes que dar tres pasos. Esto sería estupendo aplicarlo en filosofía y en teología, nos ahorraríamos muchísimas cosas. En primer lugar, tienes la formulación intuitiva de una teoría, esto con el lenguaje natural, y puedes hacer aquí referencia a la evidencia, a tus experiencias, a lo que te dé la gana. Este era un poco como estaban las matemáticas antes del siglo XIX y como por desgracia está hoy la filosofía o la teología, en teología sobre todo homilías.
pero es una formulación, o sea, es decir, muchas homilías ni siquiera son una formulación intuitiva de una teoría, son simplemente estupideces, pero diríamos, si tú empleas un lenguaje natural que tiene más o menos coherencia, estarías en una formulación intuitiva de la teoría. Lo que tienes que hacer luego es pasar a una formulación formalizada, o sea, tienes que utilizar un lenguaje simbólico y tienes que sacar cuáles son los axiomas. Los axiomas tienen que ser un número finito, claro, si hay infinitos axiomas y no se termina nunca, eso no es una teoría. Tienen que ser axiomas no contradictorios y tienen que ser axiomas que no se repitan. O sea, tú no puedes decir en dos axiomas que sean la misma cosa, tienes que reducirlos a uno. Por tanto, el segundo paso de una teoría es que tú la formalices, la formules con lenguaje simbólico y saques los axiomas. Pero luego viene el tercer punto, que sería el análisis crítico. Bien, el crítico. Bien, tú ya tienes tu teoría, tienes tus símbolos, tienes tus axiomas, más o menos no se contradicen, tienes una serie de reglas, perfecto. Ahora, la cuestión está, ¿pero esta teoría es consistente? O sea, ¿carece de contradicciones y al mismo tiempo es completa? O sea, todos los teoremas demostrables, en lo que sería una formulación estándar, son demostrables en la versión formalizada. La formulación estándar sería como esta primera, esta formulación más o menos intuitiva. Todo lo que tú dices en tu teoría, has hecho una teoría, por ejemplo, pues no sé, sobre cómo hay que discernir la vocación, por poner un ejemplo. Haces una teoría, la formalizas y luego dices, pero bueno, esta teoría que he hecho yo de cómo discernir la vocación es consistente, es decir, carece de contradicciones y es completa. O sea, lo que yo he formalizado es igual que lo que puedo hacer si simplemente utilizo la teoría desde un nivel intuitivo, puedo hacer más cosas o no. Ahí, digamos, ¿cómo sé yo si esta teoría que he hecho realmente es consistente y es completa? Y aquí es donde viene una cosa sobre luego los infinitos que nos interesan ahora menos. Y aquí es donde va a entrar lo que era la tercera aportación de Hilbert, que es lo que se haya denominado el programa formalista. Porque Hilbert decía muy bien, yo he reducido la geometría a la aritmética de Peano. Entonces, ¿cómo sé yo si la aritmética de Peano va a ser el lenguaje adecuado para que yo examine las teorías? Pues muy sencillo. Hilbert dice, lo que hay que hacer es analizar la aritmética de Peano a partir de la misma aritmética de Peano. Y entonces, si tú analizas la aritmética de Peano a partir de ella misma, o sea, utilizas como lenguaje de análisis la misma teoría que estás analizando, entonces ya, si ahí no hay ninguna contradicción, y como ya es una teoría formalizada, sabes que vas a tener esa completitud, vas a utilizar solo métodos finitos, o sea, ahí ya no tienes homilías, ya tienes unos pasos que están perfectamente dados, tú analizas la aritmética formalizada conforme a esa misma aritmética, con lo cual aquí perfecto. No hay contradicciones, tenemos ya el método absoluto para conocer si una teoría es completa y es consistente. Y aquí es donde entran los teoremas de Gödel, porque Gödel se puso a hacer estas cosas, veremos en su momento diríamos un poco la demostración, es un poco lo que quiero que sea la culminación de este curso. Gödel lo que demostró es que cualquier sistema formal capaz de incluir la aritmética formalizada de Peano, si es coherente, no es completo. O sea, no es capaz de demostrar recursivamente, volviendo sobre él mismo, su propia completitud. Y esto es lo que se ha denominado la crisis de los fundamentos, o la cuestión de los fundamentos. Ya estaba habiendo problemas para fundamentar la matemática, utilizando los conjuntos o utilizando las clases, lo veremos más adelante, pero, digamos, Gödel ya cerró completamente el paso a esto que pretendía Hilbert. Con lo cual, resulta que una teoría, si es una teoría capaz de contener la aritmética de Peano, no puede analizarse a sí misma, porque o van a salir contradicciones o la teoría no va a ser completa. Ya digo que esto lo veremos con más detalle, pero como veis, es importantísimo
O sea, porque todo esto, si tú haces una filosofía de homilías, una lógica de homilías, es imposible que llegues a esta conclusión. O sea, no puedes, no captas el conjunto como para darte cuenta. Pero cuando tú has formalizado las matemáticas, y esto tiene que ver tanto con las matemáticas como con la lógica, tienes al final que un sistema formalizado, o sea, un sistema donde el lenguaje es claro, donde hay unos axiomas, donde hay unas reglas para sacar las conclusiones, si ese lenguaje quiere analizarse a sí mismo, porque acordaos que la lógica siempre es ver todas estas reglas de deducción, de inferencia, etcétera, a partir de un determinado lenguaje. Si tú estás analizando ese lenguaje, tomando el mismo lenguaje como su instrumento de análisis, te van a salir estos problemas que fueron los que detectó Gödel. Pero, es decir, esto no quita que Hilbert fuera un matemático grandísimo. O sea, gracias a que él puso esas bases de lo que tiene que ser la formalización, la simbolización, la axiomatización, estamos ya seguros de esto. Que si tú tienes una teoría formalizada, o sea, no una homilía, esa teoría no puede explicarse perfectamente a sí misma, en el sentido que hemos dicho. No puedes tener a la vez la consistencia y la completitud. Repito, ahora quedaos simplemente con esto de una manera muy intuitiva porque lo veremos con detalle conforme avance el curso. O sea, hoy estamos un poco presentando, abriendo el panorama, pero con esto os dais cuenta ya que todas estas pretensiones de cientificismo, de un lenguaje único para explicar todas las cosas, se van completamente a tomar viento. O sea, no cabe ese único lenguaje que sea absoluto para explicar todo, porque si es coherente no es completo, y si es completo no es coherente. Nos harán falta diversos lenguajes según las diversas cosas que estemos estudiando. Con lo cual la idea esta de una ciencia absoluta o de una filosofía absoluta o cualquier cosa, pues el absoluto queda para Dios, que es donde realmente tiene que estar. Otra cosa es que podamos hablar sobre el absoluto, que podamos hablar sobre Dios, que podamos decir muchas cosas de los principios de la metafísica, ya lo iremos viendo, pero lo que no vamos a hacer es un sistema absoluto que ya contenga todo y que ya no se pueda mejorar de ninguna manera. Bien, esto creo que más o menos ha quedado claro. De aquí lo que tenéis que retener, y es importante, son las tres aportaciones de Hilbert. Acordaos, la primera, haber descubierto que la coherencia, la consistencia de la geometría de Euclides la puede reducir a la consistencia de la aritmética de Peano, con lo cual el centro de los análisis va a ser la aritmética. La segunda gran aportación es cómo hay que hacer ante una teoría. Primero hay que tener una formulación intuitiva, luego una formulación formalizada y luego el análisis crítico mediante un lenguaje adecuado. Analizar que no haya contradicciones y que la teoría sea completa. Y luego, en tercer lugar, que esto, repito, es donde él falló, pero ya el que nos indicara este problema es un avance enorme, él pretendía hacer un sistema formal que fuera completo y consistente, que la aritmética se analice a partir de la misma aritmética, y esto es lo que Gödel te va a demostrar que no se puede hacer. Pero como veis, son aportaciones interesantísimas las de Hilbert. Lo que pasa es que, y si seguimos avanzando precisamente porque no hay una única lógica y no hay una única matemática, va a ser muy importante esto que os comento aquí. En todos estos años se habló mucho de la lógica matemática, que esto podía ser o bien una lógica desde la matemática, una lógica que nace a partir de investigaciones sobre la matemática, puede ser la lógica de la matemática, que digamos es la lógica que depende de las demostraciones y de los conceptos básicos de la matemática, o una lógica para la matemática, en el sentido de que tú busques cómo hay que fundamentar la matemática. Ya hemos visto que lo que querían, el programa logicista, esto tiene que ver con lo que había hecho, o sea, iba un poco en la línea, esto va a tener que ver sobre todo con Frege, era poner en primer lugar la lógica. Ante todo viene la lógica y de la lógica va a salir la matemática. Aquí esto van a ser sobre todo Frege y Whitehead.
Van a decir que la lógica es el fundamento de todas las otras ciencias. Aquí el problema va a ser, evidentemente, qué lógica utilizamos, pero para estos autores, a partir de la lógica salían las matemáticas. Aquí tenéis toda una serie de citas más autores, Russell, Wittgenstein estuvo un poco en esta línea. El problema de todo esto, ya lo indica aquí y lo vamos a ver inmediatamente, es que el mismo Wittgenstein se dio cuenta que si tú utilizas la lógica que es propia de las matemáticas para la filosofía, hay muchas cosas que queden fuera. Atención, no es que tengas que renunciar a la lógica en filosofía y decir, bueno, como no nos sirve la lógica de la matemática, seguimos haciendo homilías. No, lo que pasa es que habrá que buscar una lógica que sea adecuada para la filosofía. Y ya lo que ha dicho Hilbert nos ayuda mucho a esto, porque en la medida que no hay un sistema formal que sea único, porque Hilbert había pretendido decir, no, la aritmética se explica perfectamente a sí misma, es consistente y es completa. Dice Gödel, no, con lo cual ya no vas a tener un sistema único que te valga para todo. Por eso te van a hacer falta muchos sistemas formales. No es que uno vaya a servir para todos. Y esto nos abre, nos pone en la dirección que va a haber también distintos sistemas lógicos. Va a haber distintos lenguajes, unos nos van a servir para una cosa, otros nos van a servir para otra. Y esto es fundamental tenerlo claro porque esta es la gran diferencia que vamos a ver ahora entre la lógica matemática, que sería la lógica estándar, la lógica, diríamos así, más usual, que depende de las matemáticas, y otras lógicas que son también lógicas formales y que son tan rigurosas como la lógica matemática, pero que se van a aplicar en otros campos. Dejamos aquí esto de Peirce, que es muy interesante, sobre el signo, pero es que nos sacaría esto, algo de esto nos saldrá cuando veamos la parte final, sobre la participación del ser, la ontología formal. Aquí Basti tiene unas cosas muy interesantes sobre Peirce, pero no podemos entrar ahora en él. En el seminario que estoy teniendo este curso sobre los sacramentos, en algún momento hablo del signo y ahí salen cosas de esto de Peirce, la comparación con Juan de Santo Tomás, pero ahora no podemos entrar en esto. Simplemente lo que sí nos tiene que quedar muy claro para terminar es que por una parte tenemos la lógica simbólica clásica, que sería la lógica matemática, que es la que han desarrollado Russell, Frege y todos estos. Y esta lógica tiene las siguientes características. Fijaos, es una lógica completamente determinada y determinista. Cada variable tiene y debe tener solo un valor determinado. Es rigurosamente bivalente. Solo hay dos valores de verdad. 1, verdadero o V, 0, F, falso. Y, aquí la negación tiene un papel central para determinar la dualidad de fondo. Esto lo vais a ver inmediatamente cuando estudiemos la parte de la lógica de proposiciones, lo vais a entender muy bien. Pero os pongo un ejemplo muy claro. Para aquí un enunciado, por ejemplo, Juan come, o es verdadero o es falso, no puede tener más valores. Esta es la lógica clásica o lógica matemática, pero atención, esta no es la lógica de Aristóteles. Si recordáis, para Aristóteles, cuando tú tienes una proposición contingente de futuro, por ejemplo, mañana va a haber una batalla naval, esa proposición hoy no es ni verdadera ni falsa, está indeterminada, porque es una proposición contingente de futuro. Mientras que Aristóteles se daba cuenta de esto. Si tú tienes una lógica perfectamente bivalente, tienes el determinismo. Con lo cual, no puedes explicar ni la libertad, ni la contingencia, ni nada. Obviamente, en las matemáticas te hace falta el determinismo, por lo menos en la matemática clásica. O sea, no es que 2 y 2 a veces sean 4 o a veces no sean 4, no. 2 y 2 siempre son 4, utilizando todos estos axiomas. Bien, hay una única implicación, la implicación material. Veremos que para formalizar el ser, con esto solo, con la implicación material A implica B, no es lo mismo que A causa B. Nos hará falta otra implicación distinta para hablar de causas. Es verofuncional. El valor de verdad de las proposiciones moleculares depende únicamente del valor de verdad de las proposiciones simples que las constituyen. Por ejemplo, si tú dices, esta mesa es roja y
la jarra está sobre la mesa, la proposición esta mesa es roja y la jarra está sobre la mesa, para ser verdadera tiene que ser verdadera que la mesa es roja y tiene que ser verdadera que la jarra está sobre la mesa. O sea, el valor de verdad de una proposición suma es la suma de las verdades de cada una de las proposiciones simples. Pero fijaos que esto, de nuevo, en una lógica en la que intervenga el tiempo, no es así. Si tú dices, César escribió el De Bello Gallico cuando estaba en las Galias. Puede ser verdad que César estuviera en las Galias y puede ser verdad que César escribiera el De Bello Gallico, pero para que esa proposición sea verdadera, César escribió el De Bello Gallico cuando estaba en las Galias, no basta que cada una de las partes sean verdaderas, sino que tiene que cumplirse el cuándo. Con lo cual, veis que en ese otro tipo de lógica no sería, no sería una lógica clásica, es otra cosa distinta. Por esto, esta lógica clásica, matemática, es lo que se llama una lógica extensional, porque el significado se identifica con la extensión de los predicados equivalentes. Para esta lógica extensional, ser agua es lo mismo que ser H2O, porque todo aquello a lo que tú dices es agua, le puedes decir también es H2O. Lo que pasa es que hay otras lógicas, que son las que se utilizan en filosofía, y son lógicas intensionales. Pensad, por ejemplo, en análisis del lenguaje riguroso. Tú no puedes decir, Señor, bendice este H2O. Sería una cosa completamente ridícula, no tendría sentido y por tanto no captaría lo propio del lenguaje religioso. ¿Por qué digo todo esto? Y es muy importante que lo tengáis en cuenta. La lógica matemática es ciertamente una lógica formal, es ciertamente una lógica simbólica, pero sería la lógica simbólica clásica, y es la primera que vamos a estudiar. Cuando estudiemos luego, esperad que lo desarrollo aquí un poco, cierro esto. Cuando estudiemos la lógica formal, veremos lógica de proposiciones, lógica de predicados, lógica de clases, lógica de relaciones, definición formalizada de teoría. Todo esto va a ser de la lógica simbólica clásica, de la lógica matemática. Pero claro, esto no nos vale tal cual para hacer filosofía. Nos hará falta algo más. Fijaos aquí qué bien lo explica en la nota de esta pie de página. Cuando hablemos dentro de poco de la superación de la lógica clásica y de lógicas no clásicas, no pretendemos decir que ésta ya no valga o que sea inútil o que sea solo un momento de paso del desarrollo científico. También hoy hablamos de lógica clásica, se enseña en las universidades, se escriben manuales. Lo que pretendemos decir es que se ha quedado notablemente redimensionada respecto al sueño positivista de inicios del siglo XX. Se ha reducido su campo de aplicación y se han establecido límites de tipo descriptivo, expresivo o de cálculo. Cada vez resulta más contextualizada dentro de ámbitos precisos de ciencia o de un tipo de discurso. O sea, no es que sea falsa, es que ya no es la única. Pasa un poco como con la geometría de Euclides. La geometría de Euclides no es falsa. Si te compras un campo, utilizas la geometría de Euclides, no utilizas la geometría de Riemann o la geometría relativista. Para comprar un campo de patatas no es que te haga falta otra cosa. O si tú vas a hacer la compra, te sirve la aritmética de Peano. No es que tengas que meterte en cosas más sofisticadas. Pensad que los ordenadores están utilizando esta lógica clásica. Y se pueden hacer un montón de cosas con los ordenadores. Solo que para otras cosas ya esta lógica no nos vale. Nos hace falta una ampliación. Tenemos que poner nuevos axiomas y quitar otros. Es decir, de estas características tendremos que quitar algunas y poner otras, que es un poco lo que os va a describir en el apartado siguiente. Lógicas formalizadas no clásicas. Fijaos, sigue insistiendo, lógicas formalizadas. No es que por no tener, si tú tienes una lógica no clásica, es que ya haces homilías, que es lo que a veces dicen, no, algunos no, es que si tienes la lógica matemática, solo puedes hacer el neopositivismo lógico, no puedes expresar otra filosofía, y por tanto, para expresar otras filosofías, tenemos que hacer homilías, y no podemos utilizar el formalismo. No, habrá que usar un formalismo, pero un formalismo distinto del de la lógica clásica. Habrá que partir del formalismo de la lógica clásica y habrá que quitar unos axiomas, poner otros, ver cómo lo aplicamos. Pero sigue siendo igualmente formalizada. Recuerdo alguna discusión que tuve con una persona
que decía que no, que para Santo Tomás es que esto de la lógica formalizada no servía. Yo le dije, no sirve la lógica formalizada matemática, no sirve la lógica formalizada clásica, pero la cuestión está en buscar otro formalismo que sí sirva. Por eso, el último apartado del curso será ver de qué manera se puede formalizar, al menos en parte, la participación del ser, que es la gran aportación de Santo Tomás. Aquí tenéis toda una serie de lógicas formalizadas que no son clásicas. Lógica intuicionista, lógica cuántica, lógica borrosa. Algunas de estas cosas se utilizan para, diríamos, para determinados agentes de comunicación, para determinados cálculos. Tú no puedes utilizar la lógica clásica, te hace falta otra cosa distinta. Por tanto, nunca identifiquéis lógica formalizada con lógica matemática, porque la lógica matemática es solo una de las posibles lógicas formalizadas, pero puedes buscar otras lógicas formalizadas. Ya lo iremos viendo cuando estudiemos distintos teoremas. Veremos cómo incluso en una cosa muy sencilla, tanto en la lógica de predicados como de proposiciones, ya nos van a salir algunas alternativas según qué principios vayamos a utilizar. Por ejemplo, el principio de tercero excluido, el principio de no contradicción hay que mantenerlo siempre, pero el principio de tercero excluido no. Acordaos el ejemplo que os he puesto de Aristóteles. Tú dices, o algo es verdadero o algo es falso, no hay un tercer caso. Bien, pero si tú hablas de una proposición contingente de futuro, mañana habrá una batalla naval, no es ni verdadero ni falso. Con lo cual ya no puedes reducir todo o verdadero o falso. Porque si estás hablando de algo futuro contingente, si dices que todo es verdadero o falso, quiere decir que todo está determinado, que hay determinismo universal. Evidentemente, eso no es así si mantienes la participación del ser. O sea que, como veis, no confundáis nunca lógica formalizada con lógica matemática. La lógica matemática es formalizada, pero tú puedes hacer otra lógica formalizada, no clásica. Aquí es en este sentido, Basti ha trabajado en un montón de cuestiones, lo que tiene que ver con teoría de categorías, es utilizar otros instrumentos lógicos, incluso hacer una matemática distinta de la matemática clásica. Fijaos que, como hemos visto por los teoremas de Gödel, lo que ha apuntado, que no hay una única aritmética, o sea, como la aritmética no es absoluta, no es que la aritmética sea lenguaje perfecto de sí misma, quiere decir que tú tienes muchas posibles aritméticas. Unas te servirán para una cosa, otras te servirán para otra. Igual que hemos visto la geometría. Para hacer dibujos en una mesa te hace falta la geometría de Euclides. Para calcular sobre una esfera te hace falta otra geometría distinta. Pues lo mismo pasa con la lógica. Y esto va a permitir, pues, expresar la metafísica, expresar la ética. Una cosa interesantísima que comenta aquí Basti: ¿cómo introduces en los ordenadores principios éticos? Claro, la ética no entra con la lógica matemática. Te hace falta una lógica en la que haya una intencionalidad, una dirección a un contenido. Pero eso también se puede programar. Solo que te hará falta una programación distinta de la programación estándar. O sea, como veis, el campo es una cosa impresionante. Por desgracia, no tenemos apenas tiempo para ver todo esto, pero que os hagáis una idea un poco de dónde va la cuestión. Y también con esto nos damos cuenta de la situación catastrófica en la que estamos en el pensamiento católico. O sea, que hemos ido para atrás. En lugar de haber desarrollado la lógica que había a partir de la escolástica y haber utilizado todos estos instrumentos de la simbolización buscando una lógica propia para poder expresar, por ejemplo, la participación del ser, aquí nos dedicamos a hacer homilías y a decir, a hablar por hablar. Por eso lo que quiero, si simplemente esto os queda claro en el curso, la necesidad de utilizar una simbolización y una formalización para que nos podamos poner de acuerdo, para que podamos hacer una cosa rigurosa, no será poco lo que hayamos sacado del curso. Aquí vienen una serie de lógicas que se han ido, o sea, según que tú niegues alguno de los principios que hemos visto antes, lo podéis ver en el libro. Bien, y con esto ya terminamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.